La historia que están a punto de descubrir los dejará completamente impactados. Mario Cimarro, el galán que conquistó corazones en toda Latinoamérica, el hombre que parecía tenerlo todo, enfrentó una batalla silenciosa que cambió para siempre el rumbo de su destino. Desde las alturas del estrellato internacional hasta los momentos más oscuros de su existencia, esta es una narrativa de supervivencia que trasciende las pantallas de televisión. Pero antes de sumergirnos en esta reveladora historia, no olviden darle like a este video si les está gustando el contenido. Suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas revelaciones sobre sus celebridades favoritas, y activar la campanita de notificaciones porque tenemos contenido explosivo que no querrán perderse. Prepárense para conocer la verdad detrás del diagnóstico que puso en jaque la vida del actor cubano, los momentos de desesperación que vivió en silencio. Y cómo una enfermedad devastadora se convirtió paradójicamente en su salvación personal. Esta es la historia nunca antes contada de Mario Cimarro y su lucha contra el cáncer de garganta. La vida de Mario Cimarro se convirtió en una montaña rusa emocional cuando el destino decidió ponerlo a prueba de la manera más cruel posible. El actor cubano, conocido por sus interpretaciones magnéticas en las telenovelas más exitosas de Latinoamérica, se enfrentó a una realidad que ningún guión podría haber preparado. Su mundo se tambaleó cuando los médicos pronunciaron esas palabras que ningún ser humano quiere escuchar: cáncer de garganta. La ironía del destino resultaba devastadora, pues la enfermedad atacaba precisamente el instrumento que le había dado fama y reconocimiento internacional. Su voz, esa herramienta poderosa que había enamorado a millones de televidentes alrededor del mundo, ahora se convertía en el epicentro de una batalla que definiría no solo su supervivencia física, sino también su renacimiento espiritual. El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado, fragmentando la aparente estabilidad de una carrera que había tocado las alturas del estrellato televisivo. Mario se encontró navegando en aguas desconocidas, donde las luces de los sets de grabación se desvanecían ante la fría realidad de los consultorios médicos. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres, entre famosos y anónimos, y el actor experimentó en carne propia esta verdad universal. Los tratamientos se convirtieron en su nueva rutina diaria, reemplazando los llamados de producción y las sesiones de maquillaje. Su cuerpo, acostumbrado a las exigencias físicas de las largas jornadas de grabación, ahora debía adaptarse a una lucha completamente diferente. La quimioterapia y las sesiones médicas se transformaron en su nuevo escenario de actuación, donde la única audiencia que importaba era su propio sistema inmunológico luchando por derrotar a un enemigo invisible pero letal. La noticia de su enfermedad se filtró a los medios de comunicación de manera no autorizada, convirtiendo su batalla privada en un espectáculo público involuntario. Las revistas del corazón y los programas de entretenimiento se apoderaron de su drama personal, especulando sobre su estado de salud y creando titulares sensacionalistas que añadían presión innecesaria a una situación ya de por sí compleja. Mario se vio obligado a confrontar no solo su enfermedad, sino también la voracidad mediática que convierte el dolor ajeno en entretenimiento masivo. Su inicial negativa a confirmar la gravedad de su condición reflejaba un instinto humano natural, el deseo de mantener el control sobre su propia narrativa en un momento de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, la verdad tiene una fuerza implacable que eventualmente se abre camino, y el actor tuvo que aceptar que su batalla se desarrollaría bajo el escrutinio público. Esta exposición forzada añadió una dimensión adicional a su sufrimiento, convirtiendo cada paso de su recuperación en material de análisis mediático. El proceso de aceptación de su enfermedad marcó el inicio de una profunda transformación interior que trascendería los aspectos meramente médicos de su condición. Mario comenzó a cuestionar todo aquello que anteriormente había considerado importante en su vida: los premios no obtenidos, los papeles no conseguidos, las críticas negativas que antes lo atormentaban. La proximidad con la muerte actúa como un poderoso catalizador de claridad mental, y el actor experimentó esta revelación en toda su intensidad. Sus prioridades se reordenaron automáticamente, relegando las preocupaciones superficiales del mundo del espectáculo a un segundo plano. La fama, el reconocimiento público, los lujos materiales, todo eso perdía significado cuando se contrastaba con la simple pero extraordinaria bendición de seguir respirando. Esta reevaluación radical de valores no fue un proceso intelectual, sino una transformación visceral que surgió desde lo más profundo de su ser, impulsada por la urgencia de encontrar sentido en medio del caos. La soledad que acompaña a los diagnósticos graves se manifestó de manera particular en el caso de Mario,
quien tuvo que enfrentar la realidad de que muchas de las relaciones que había cultivado en el mundo del entretenimiento eran superficiales. La enfermedad actúa como un filtro implacable que revela quiénes son los verdaderos amigos y quienes simplemente orbitan alrededor del éxito ajeno. Algunos colegas desaparecieron silenciosamente, incómodos ante la vulnerabilidad de quien antes había sido una figura poderosa en la industria. Otros, sin embargo, demostraron una lealtad y un cariño genuinos que sorprendieron gratamente al actor. Esta experiencia le enseñó que la adversidad, aunque dolorosa, también funciona como un revelador de la autenticidad humana. Las conversaciones triviales sobre ratings y contratos fueron reemplazadas por intercambios más profundos sobre la vida, la muerte, el miedo y la esperanza. Mario descubrió que existe una hermandad silenciosa entre quienes han enfrentado enfermedades graves, una comunidad invisible pero real de personas que comprenden la fragilidad de la existencia humana. Los efectos secundarios de los tratamientos obligaron a Mario a confrontar una versión de sí mismo que nunca había conocido, vulnerable, débil físicamente, dependiente de otros para las actividades más básicas. Su imagen de galán invencible se desmoronó, dando paso a una humanidad cruda y auténtica que, paradójicamente, resultaba más atractiva que cualquier personaje que hubiera interpretado en pantalla. La pérdida temporal de su fuerza física le enseñó a valorar cada pequeño logro en su recuperación, caminar unas cuadras sin fatiga, disfrutar de una comida sin náuseas, despertar sin dolor. Estos momentos, aparentemente insignificantes para una persona sana, se convertían en victorias monumentales en su nueva escala de valores. Su cuerpo, que había sido un instrumento de trabajo cuidadosamente mantenido para las exigencias de la cámara, ahora era simplemente el vehículo que lo mantenía con vida. Esta perspectiva despojada de vanidades le permitió desarrollar una relación más honesta y agradecida con su propia corporeidad. El apoyo de su familia se convirtió en el pilar fundamental que sostuvo su resistencia durante los momentos más oscuros de su tratamiento. Los lazos familiares, a menudo subestimados en el frenesí de una carrera artística exitosa, resurgen con fuerza renovada cuando la vida pende de un hilo. Mario redescubrió el valor irreemplazable de tener personas que lo amaran por quien era, no por lo que había logrado profesionalmente. Sus seres queridos se convirtieron en su equipo médico emocional, proporcionándole la fuerza espiritual necesaria para continuar luchando cuando la esperanza parecía desvanecerse. Las conversaciones profundas con sus familiares le revelaron aspectos de su personalidad que había mantenido ocultos tras la máscara del personaje público. Esta reconexión con sus raíces emocionales le proporcionó una base sólida desde la cual reconstruir no solo su salud, sino también su identidad como ser humano. La enfermedad, aunque devastadora, también funcionó como un puente hacia una intimidad familiar que había sido sacrificada en el altar del éxito profesional. La espiritualidad emergió como un refugio inesperado durante su proceso de sanación, independientemente de las creencias religiosas específicas que pudiera haber tenido anteriormente. Mario comenzó a explorar dimensiones de la experiencia humana que había ignorado durante sus años de gloria mediática. La meditación, la oración, la contemplación silenciosa se convirtieron en herramientas terapéuticas tan importantes como los medicamentos prescritos por sus médicos. Este despertar espiritual no fue resultado de una conversión dramática, sino de una necesidad profunda de encontrar significado en el sufrimiento. La búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia se intensificó cuando se encontró cara a cara con su propia mortalidad. Esta exploración interior le proporcionó un sentido de paz que ningún éxito profesional había logrado generar previamente. La conexión con algo más grande que él mismo se convirtió en una fuente inagotable de fortaleza durante los días más difíciles de su recuperación. La detección temprana de su cáncer se reveló como una bendición disfrazada que le otorgó una segunda oportunidad no solo para vivir, sino para redefinir completamente su existencia. El pronóstico favorable que recibió de sus médicos no disminuyó la intensidad de su transformación personal, sino que la canalizó hacia una dirección constructiva. Mario comprendió que había sido elegido para sobrevivir por alguna razón que aún no comprendía completamente, pero que estaba dispuesto a descubrir. Esta sensación de propósito renovado se convirtió en el motor que impulsó no solo su recuperación física, sino también su renacimiento como persona. La experiencia le enseñó que los milagros no siempre son eventos sobrenaturales espectaculares, sino que a menudo se manifiestan como segundas oportunidades discretas que dependen de nuestra capacidad para reconocerlas y aprovecharlas. Su supervivencia se convirtió en una responsabilidad,
La obligación de vivir de manera más auténtica y significativa de lo que había hecho antes del diagnóstico. La construcción del imperio mediático de Mario Cimarro fue un fenómeno que trasciende las fronteras geográficas y culturales, estableciendo un precedente en la industria del entretenimiento latinoamericano que pocos actores han logrado igualar. Su ascenso meteórico desde las aulas de arte dramático hasta los sets más prestigiosos de Televisa representa una narrativa clásica del sueño americano adaptada al contexto hispanoamericano. La combinación de su talento natural, su presencia magnética ante las cámaras y una serie de decisiones estratégicas acertadas lo catapultaron hacia una fama que trascendía las expectativas más optimistas de cualquier actor novel. Su capacidad para encarnar personajes complejos con una autenticidad emocional que conectaba instantáneamente con las audiencias se convirtió en su sello distintivo. Los directores y productores reconocieron rápidamente que tenían en sus manos a un diamante en bruto con potencial ilimitado. Su profesionalismo durante las primeras producciones, combinado con una ética de trabajo inquebrantable, le ganó el respeto de veteranos de la industria que inicialmente habían mostrado escepticismo hacia este joven cubano con grandes ambiciones. La explosión de popularidad que experimentó con La Usurpadora marcó un punto de inflexión no solo en su carrera personal, sino en la percepción global de lo que significaba ser una estrella de telenovelas en el mercado internacional. Su interpretación de Luciano Alcántara se convirtió en un estudio de caso sobre cómo un actor puede elevar un personaje secundario hasta convertirlo en el verdadero corazón emocional de una producción. La química que desarrolló con Gabriel Spanik no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una comprensión profunda de la psicología de sus personajes y una capacidad excepcional para traducir esa comprensión en actuaciones memorables. Las escenas entre ambos personajes se convirtieron en momentos televisivos icónicos que aún son referenciados por estudiosos del género. Su capacidad para navegar entre la sensualidad y la vulnerabilidad, entre la pasión y el conflicto interno, demostró una sofisticación actoral que superaba con creces las expectativas típicas del melodrama televisivo. Los ratings astronómicos que alcanzó la serie en múltiples países confirmaron que Mario no era simplemente otro galán atractivo, sino un verdadero fenómeno mediático con la capacidad de generar lealtades fanáticas a nivel internacional. El momentum de su éxito se intensificó exponencialmente con cada nueva producción, convirtiendo su nombre en sinónimo de calidad y taquilla dentro del ecosistema de las telenovelas latinoamericanas. Gata Salvaje representó la culminación de su evolución como actor, donde demostró una versatilidad interpretativa que lo estableció definitivamente como uno de los grandes talentos de su generación. Su personaje de Luis Mario Arismendi se convirtió en un vehículo perfecto para mostrar su rango dramático, navegando entre momentos de intensa pasión romántica y secuencias de profundo dolor emocional con una naturalidad que parecía casi sobrenatural. La audiencia no solo veía a un actor interpretando un papel, sino que experimentaba una conexión emocional genuina con un ser humano que parecía vivir realmente las experiencias de su personaje. Esta capacidad de borrar las líneas entre la ficción y la realidad se convirtió en su superpoder artístico, pero también en la semilla de futuros problemas cuando esa misma intensidad emocional comenzó a manifestarse fuera de los sets de grabación. La transformación de Mario Cimarro de actor prometedor a estrella internacional trajo consigo una serie de cambios psicológicos y sociales que inicialmente parecían positivos pero que gradualmente revelaron su potencial destructivo. El constante bombardeo de adulación, la atención mediática permanente y la sensación de omnipotencia que produce el éxito masivo comenzaron a erosionar su perspectiva sobre las relaciones humanas y profesionales. Su entorno se pobló de personas que le decían únicamente lo que querían escuchar, creando una burbuja de validación artificial que distorsionaba su percepción de la realidad. Los halagos constantes alimentaron un ego que, aunque inicialmente había sido una fuente legítima de confianza profesional, comenzó a transformarse en arrogancia y demandas irracionales. Su éxito había sido tan meteórico y sostenido que desarrolló una expectativa inconsciente de que todas sus decisiones serían acertadas y todas sus exigencias justificadas. Esta mentalidad se convirtió en el cimiento sobre el cual se construyeron los comportamientos problemáticos que eventualmente comprometerían su carrera. La industria del entretenimiento, conocida por su capacidad para crear monstruos de sus propios éxitos, había encontrado en Mario un candidato perfecto para esta transformación tóxica. Los primeros indicios de comportamiento problemático comenzaron a manifestarse de manera sutil durante las producciones más exitosas de su carrera.
cuando su influencia dentro de los proyectos había alcanzado niveles que le permitían cuestionar decisiones creativas y exigir modificaciones según sus preferencias personales. Inicialmente, estas intervenciones fueron toleradas e incluso valoradas por productores que reconocían su capacidad para generar ratings excepcionales. Sin embargo, lo que comenzó como aportes creativos legítimos gradualmente evolucionó hacia demandas cada vez más caprichosas y comportamientos que rayaban en la tiranía artística. Su perfeccionismo se transformó en una necesidad obsesiva de control que se extendía desde los aspectos técnicos de la producción hasta las dinámicas interpersonales con sus compañeros de reparto. Los directores, acostumbrados a trabajar con actores colaborativos, se encontraron navegando las aguas turbulentas de un talento extraordinario que había desarrollado una personalidad cada vez más difícil de manejar. Las reuniones de producción se convirtieron en sesiones donde las opiniones de Mario tenían un peso desproporcionado, no por su validez artística, sino por el temor a las consecuencias de contradecir a la estrella principal del proyecto. Las relaciones interpersonales en los sets de grabación comenzaron a deteriorarse cuando el comportamiento dominante de Mario se extendió hacia sus compañeros de trabajo, especialmente hacia las actrices con quienes compartía escenas románticas. Lo que inicialmente había sido pasión actoral se transformó en una necesidad de controlar cada aspecto de las interacciones profesionales, desde la interpretación de las escenas hasta la dinámica fuera de cámaras. Sus compañeras de trabajo empezaron a experimentar un ambiente laboral cada vez más tenso, donde expresar desacuerdo o sugerir alternativas creativas se convirtió en una fuente potencial de conflicto. La industria del entretenimiento, tradicionalmente tolerante con las excentricidades de sus estrellas más lucrativas, comenzó a generar un murmullo subterráneo sobre la dificultad de trabajar con alguien cuyo talento indiscutible venía acompañado de demandas personales cada vez más irracionales. Los testimonios de colegas que habían experimentado estos comportamientos problemáticos empezaron a circular discretamente dentro de los círculos profesionales, creando una reputación paralela que contrastaba dramáticamente con su imagen pública de galán carismático y profesional dedicado. El testimonio público de Marlene Favela se convirtió en el momento catalizador que transformó rumores susurrados en acusaciones públicas, marcando el inicio del fin de la era dorada de Mario Cimarro en la televisión latina. Su valiente decisión de exponer públicamente los malos tratos que había experimentado durante las grabaciones representó un punto de inflexión en la percepción pública del actor. Las revelaciones detalladas sobre comportamientos abusivos, actitudes controladoras y estallidos de ira injustificados pintaron un retrato completamente diferente del hombre que millones de fanáticos habían idealizado. La credibilidad de Marlene, combinada con la especificidad de sus acusaciones, generó un efecto dominó que alentó a otras personas dentro de la industria a compartir sus propias experiencias problemáticas. La imagen cuidadosamente construida de profesional dedicado y compañero de trabajo ideal se desmoronó en cuestión de semanas, reemplazada por la realidad de un individuo cuyo éxito había alimentado comportamientos tóxicos que habían sido tolerados durante demasiado tiempo. Este escándalo no solo afectó su reputación personal, sino que también generó una reflexión más amplia dentro de la industria sobre la cultura de impunidad que había permitido que tales comportamientos florecieran sin consecuencias. La reacción de la industria ante las revelaciones sobre el comportamiento de Mario fue swift y definitiva, demostrando que incluso las estrellas más lucrativas no están completamente blindadas contra las consecuencias de sus acciones cuando éstas trascienden ciertos límites éticos. Los productores y directores, conscientes de que trabajar con personalidades problemáticas puede comprometer tanto la calidad artística como la armonía laboral de sus proyectos, comenzaron a considerar alternativas menos controvertidas para sus producciones futuras. El cálculo económico que previamente había favorecido a Mario, donde su capacidad de generar ratings compensaba las dificultades de trabajar con él, se invirtió cuando el costo reputacional de asociarse con una figura controversial comenzó a superar los beneficios financieros potenciales. Las ofertas de trabajo se esfumaron gradualmente, no a través de declaraciones públicas dramáticas, sino mediante el silencio mucho más elocuente de teléfonos que dejaron de sonar y reuniones que nunca se materializaron. Esta forma sutil pero efectiva de ostracismo profesional demostró cómo la industria del entretenimiento regula a sus miembros problemáticos sin necesidad de confrontaciones directas. El autoexilio forzoso que experimentó Mario se convirtió en una lección objetiva sobre los límites del poder de las estrellas y la importancia fundamental de mantener relaciones profesionales saludables, independientemente del nivel de éxito alcanzado.
La caída desde la cima del estrellato hasta la irrelevancia profesional se completó cuando Mario se encontró confrontando no solo el vacío creativo de una carrera estancada, sino también las realidades financieras brutales que acompañan a la pérdida de ingresos en una industria donde los contratos millonarios pueden evaporarse tan rápidamente como aparecieron. Su estilo de vida, calibrado para los ingresos de una superestrella internacional, se convirtió en una carga insostenible cuando los proyectos lucrativos desaparecieron de su horizonte profesional. La transición de protagonista indiscutible a persona non grata en los círculos de producción más importantes representó no solo una crisis profesional, sino también una crisis existencial que lo obligó a cuestionar fundamentalmente quién era más allá de los personajes que había interpretado. Las propiedades lujosas, los gastos elevados de mantenimiento de imagen, los equipos de representantes y asesores. Todo el aparato costoso que había construido alrededor de su éxito se convirtió en un recordatorio doloroso de lo efímero que puede ser la fortuna en el mundo del entretenimiento. Esta experiencia de decadencia material, aunque traumática, también funcionó como un precursor necesario para la transformación personal que vendría después, cuando la pérdida de los elementos superficiales de su identidad pública lo obligaría a buscar fuentes más auténticas de significado y satisfacción personal. La transformación radical de la personalidad de Mario Cimarro no fue un evento súbito sino un proceso gradual de deconstrucción y reconstrucción que se aceleró exponencialmente cuando se enfrentó cara a cara con su propia mortalidad a través del diagnóstico de cáncer. Esta experiencia funcionó como un catalizador químico que separó los elementos superficiales de su identidad de aquellos aspectos fundamentales de su humanidad que habían permanecido ocultos bajo las capas de ego y arrogancia acumuladas durante sus años de gloria. La proximidad con la muerte tiene la capacidad única de revelar con claridad brutal lo que realmente importa en la vida, eliminando las distracciones y pretensiones que normalmente oscurecen nuestra visión de las prioridades esenciales. Para Mario, este despertar no fue simplemente intelectual sino visceral. Una comprensión que penetró hasta lo más profundo de su ser y reorganizó automáticamente su escala de valores sin necesidad de deliberación consciente. La enfermedad actuó como un maestro implacable que le enseñó lecciones sobre humildad, gratitud y autenticidad que ninguna experiencia previa había logrado transmitir con tal efectividad. Su ego inflado, alimentado por años de adulación y éxito, se desinfló como un globo pinchado cuando se encontró en la posición más vulnerable posible, completamente dependiente de otros para su supervivencia básica. El proceso de introspección forzada que acompañó a sus tratamientos médicos le proporcionó un espacio y un tiempo que hacía años no había tenido para examinar honestamente el rumbo que había tomado su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto crítico. Las largas horas en salas de espera de hospitales y las sesiones de tratamiento se convirtieron en oportunidades involuntarias para la meditación y la reflexión profunda sobre temas que había evitado conscientemente durante su época de mayor éxito profesional. Sin las distracciones constantes de rodajes, entrevistas, eventos sociales y las demandas incesantes de mantener su imagen pública, Mario se encontró finalmente solo consigo mismo, confrontando aspectos de su personalidad que había ignorado o racionalizado durante años. Esta soledad forzada, aunque inicialmente aterradora para alguien acostumbrado a ser el centro constante de atención, gradualmente se reveló como un regalo inesperado que le permitió reconectarse con partes de sí mismo que había perdido en el camino hacia la fama. La ausencia de los halagos constantes y la validación externa lo obligó a buscar fuentes internas de autoestima y significado, iniciando un proceso de autodescubrimiento que resultaría más transformador que cualquier papel que hubiera interpretado en su carrera artística. La revelación más impactante de este periodo de reflexión intensiva fue el reconocimiento de que muchas de las cosas por las que había luchado obsesivamente durante su carrera, premios, reconocimiento crítico, papeles protagónicos, estatus social elevado, habían sido perseguidas no por un deseo genuino de crecimiento artístico, sino como mecanismos de compensación para inseguridades profundas que nunca había abordado directamente. Su necesidad compulsiva de control sobre cada aspecto de sus producciones, su intolerancia hacia las críticas constructivas, su tendencia a dominar las dinámicas interpersonales en los sets. Todos estos comportamientos problemáticos se revelaron como síntomas de un miedo fundamental al rechazo y una necesidad desesperada de validación que nunca había sido satisfecha, independientemente de cuánto éxito externo lograra acumular.
Esta comprensión psicológica profunda no llegó a través de terapia formal o intervención profesional, sino mediante la claridad mental brutal que produce la confrontación directa con la posibilidad de la muerte. La enfermedad funcionó como un psicoanalista implacable que expuso las motivaciones ocultas detrás de años de comportamiento destructivo, permitiéndole finalmente entender las raíces de sus problemas interpersonales y profesionales. Esta autocrítica honesta fue dolorosa pero liberadora, proporcionándole las herramientas conceptuales necesarias para iniciar un proceso genuino de cambio personal. El abandono gradual de sus antiguas obsesiones profesionales no fue un acto consciente de renuncia, sino una consecuencia natural del cambio radical en su perspectiva sobre lo que constituye una vida bien vivida y exitosa. Los premios que no había ganado, los reconocimientos que había considerado injustamente negados, las críticas negativas que lo habían atormentado durante años. Todo esto perdió su poder emocional cuando fue contrastado con la simple pero extraordinaria bendición de seguir respirando y tener la oportunidad de experimentar otro día de vida consciente. Su nueva comprensión de la fragilidad y brevedad de la existencia humana hizo que las preocupaciones de su carrera anterior parecieran no solo insignificantes, sino casi cómicamente triviales en comparación con los verdaderos tesoros de la vida, la salud, las relaciones auténticas, la paz interior, la capacidad de experimentar momentos de alegría genuina. Este cambio de perspectiva no requirió esfuerzo consciente o disciplina mental, fue tan automático e inevitable como el cambio de estaciones. Una reorganización natural de prioridades que surgió espontáneamente cuando las circunstancias extremas revelaron lo que realmente importaba. La liberación de estas obsesiones antiguas se sintió físicamente, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubiera dejado caer. La búsqueda consciente del amor como fuerza vital central se convirtió en la nueva brújula que guiaría sus decisiones futuras. Pero este amor no se limitaba a las relaciones románticas tradicionales, sino que se expandía hacia una comprensión más universal de la conexión humana y la compasión. Mario comenzó a entender el amor como una energía transformadora que tenía el poder de sanar no solo las relaciones interpersonales sino también las heridas internas que había llevado durante años sin siquiera reconocer su existencia. Su nueva definición de amor incluía la autocompasión, un concepto que había sido completamente ajeno a su personalidad anterior, caracterizada por la autocrítica despiadada y las demandas perfeccionistas hacia sí mismo. Esta evolución emocional le permitió desarrollar una relación más saludable consigo mismo, tratándose con la misma gentileza y paciencia que ahora extendía hacia otros. La práctica de la compasión se convirtió en una disciplina diaria que transformó gradualmente su manera de interactuar con el mundo, reemplazando la agresividad y la necesidad de dominación con una aproximación más colaborativa y empática hacia las relaciones humanas. Este cambio fundamental en su approach emocional se reflejó en cada conversación, cada interacción, cada decisión, creando un efecto dominó positivo que mejoró la calidad de todas sus relaciones personales. La aspiración hacia la serenidad se manifestó como una búsqueda consciente de paz interior que contrastaba dramáticamente con la agitación constante y la ansiedad que habían caracterizado sus años de mayor éxito profesional. Mario comenzó a valorar la quietud mental como un tesoro más valioso que cualquier logro externo, dedicando tiempo y energía a cultivar estados de calma y equilibrio emocional que previamente había considerado lujos innecesarios o signos de pereza. Su nueva apreciación por la tranquilidad lo llevó a reevaluar completamente su relación con el estrés, reconociendo que mucho del drama y la turbulencia de su vida anterior habían sido autoimpuestos a través de expectativas irracionales y la creación artificial de urgencias donde no existían. La práctica de técnicas de relajación, meditación y mindfulness se convirtió en parte integral de su rutina diaria. No como obligaciones adicionales sino como oportunidades bienvenidas para reconectarse con su centro interior. Esta búsqueda de serenidad no era una forma de escapismo o evitación de las realidades de la vida, sino un reconocimiento maduro de que la paz interior es una precondición necesaria para tomar decisiones sabias y mantener relaciones saludables. La calma que comenzó a cultivar se convirtió en una fortaleza desde la cual podía enfrentar los desafíos futuros con mayor ecuanimidad y perspectiva. La reconstrucción de su sistema de valores se basó en principios completamente diferentes a aquellos que habían guiado su carrera anterior, priorizando la autenticidad sobre la imagen pública, la profundidad sobre la superficialidad, la calidad sobre la cantidad en todos los aspectos de su vida. Mario desarrolló una nueva definición de éxito que se medía no por reconocimientos externos o acumulación material, sino por la capacidad de mantener la integridad personal,
cultivar relaciones genuinas y contribuir positivamente a la vida de otros. Y así llegamos al final de esta emotiva y reveladora historia de Mario Cimaro, una narrativa que nos demuestra que detrás de cada estrella existe un ser humano vulnerable, capaz de enfrentar las adversidades más brutales y emerger transformado de las cenizas de su propia destrucción. La batalla del actor cubano contra el cáncer no solo salvó su vida física, sino que rescató su alma de las garras del ego y la superficialidad que habían consumido sus mejores años. Su testimonio nos recuerda que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena en esta vida. Queremos agradecer profundamente todos sus comentarios. Cada uno de ustedes forma parte de esta increíble comunidad que hace posible que sigamos trayendo estas historias extraordinarias. Sus opiniones, reflexiones y experiencias personales enriquecen enormemente nuestro contenido. Si esta historia los conmovió tanto como a nosotros, no olviden dejar su like, compartir este video con sus seres queridos, y contarnos en los comentarios qué les pareció esta transformación tan profunda de Mario Cimaro. Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes que los dejarán sin palabras.